A continuación, Momentos con Male. Bienvenidos. Pues creo que vamos a tomar este tiempo y vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar para desarrollar, como les comenté hace un momento, este tema sobre la soledad aquí en un episodio más de Momentos con Male, que ya teníamos ratito que no nos veíamos. Creo que la soledad es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. De hecho, hay un episodio en Momentos con Male que se llama Mi Favorita y habla sobre la soledad intencional que nosotros a veces buscamos para... A ver, permítame un momentito porque aquí me están diciendo que se escucha muy bajito. No sé ahí, Yeudi, cómo se escucha. No sé. A ver, vamos a ver. Ahí díganme cómo escuchan las personas de Instagram, si está muy bajo el sonido, que sí, ahí sí, se las debo porque, no sé. Vamos a tratar a ver cómo solucionamos esto del sonido para que puedan... Ok. Bueno, entonces, pues retomando. Hay un episodio de Momentos con Male que se llama Mi Favorita y habla sobre tener esa intencionalidad personal de disfrutarnos a nosotros mismos. Pero hay otro tipo de soledad que no tiene tanta intencionalidad hacia lo positivo, hacia el podernos disfrutar a nosotros mismos, sino al contrario, ¿verdad? Sino que es una etapa, un periodo de nuestra vida donde experimentamos este sentimiento llamado soledad y que te voy a dar una definición de acuerdo al diccionario. La soledad es la carencia de compañía. Y tiene una raíz latina que aquí lo menciona como la cualidad de estar sin compañía. Pero qué interesante y donde quiero más desarrollar el tema es en la raíz griega. En esta raíz de la palabra soledad viene de división, de aislamiento. Entonces, vemos nosotros que cada uno, tal vez, hemos pasado esa división, hemos tenido ese aislamiento, ¿verdad? Y que se llama soledad emocional, que es aquella ausencia de relaciones significativas. Porque miren, estamos viviendo en un tiempo donde las redes sociales son una bendición, tanto que tú y yo podemos estar reunidos aquí, ¿verdad? Por Facebook, por Instagram, por YouTube. Y son una bendición porque son un medio es un canal importante de comunicación. Pero en ocasiones sucede que nuestras relaciones se vuelven muy líquidas. ¿Qué quiere decir esto? Que no desarrollamos relaciones interpersonales de vínculo físico, de vínculo fuerte, de establecer relaciones que nos lleven a tener una sanidad emocional cada vez mayor, sino al contrario. Ahorita estamos desarrollando mucho lo que se llaman los amigos del Facebook, los seguidores de Instagram, de YouTube, ¿verdad? Pero no se da esas relaciones de vínculo, esas relaciones de un apego correcto. Es tan importante nosotros poder tener este tipo de acercamientos con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque es necesario.
¿Por qué es necesario? Porque Dios nos hizo personas, nos hizo seres humanos con la necesidad de relación. Y yo les recuerdo que en la palabra de Dios, en el Génesis, muy puntualmente en Génesis 2:18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez en el tiempo de que los primeros tiempos en el Génesis, en la redacción esta del Génesis, es la primera vez que se menciona que algo no es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque Dios había hecho absolutamente ya la división entre la tierra y el mar, ¿verdad? Dios había traído un orden a la tierra y había habido días donde Dios había desarrollado esa función o profesión que tiene Él, que es ser creador. E hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza, pero también a un ser humano finito, a un ser humano con limitantes, en el sentido de que Dios vio, y no porque Dios haya hecho algo incompleto, algo que no era perfecto, sino que Dios se dio cuenta que Él había creado a un ser humano que, además de tener la necesidad de tener una relación con Él, porque Adán ya se relacionaba con Dios antes de que existiera Eva. Ya Dios le había dado la capacidad a Adán de ponerle nombre a los animales. Ya había una conversación entre ellos, ya había una relación. Pero dentro de esa área finita de Adán, Adán tenía necesidad de compañía, porque los animales pues tenían sus géneros, ¿verdad? Y tenían sus parejas, por decirlo así. Pero él estaba solo, humanamente hablando. Entonces Dios vio que eso no era bueno para el hombre. Y por eso en este caso de Adán, ¿verdad? Pues él le hace a Eva. Pero aquí cuando el versículo menciona, y es algo donde tenemos que tener mucha atención, es que aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí está hablando de manera general, ¿verdad? Está hablando de hombre y mujer. Porque si únicamente se hubiera referido a Adán, hubiera dicho, no es bueno que Adán esté solo, ¿verdad? En donde sí fue una creación particular fue cuando él dice, y le haré ayuda idónea, ¿verdad? Y en este caso a él, pues le dio la ayuda idónea creando a Eva. Pero cuando la palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, o sea, no es bueno que la mujer, no es bueno que el hombre tenga esos periodos de soledad donde hay una ausencia de relaciones fuertes, de las relaciones firmes, donde todos necesitamos en ocasiones tener ese grupo de apoyo. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy mujer de tanta edad o hombre de tanta edad y necesito un compañero de vida y es válido porque es una necesidad que nosotros como seres humanos tenemos. No es bueno estar solo. Es peligroso estar solo. Y ahorita te voy a explicar por qué, ¿verdad? Te recuerdo que hay una soledad intencional donde nos vamos a aprender a amar de tal manera que nos vamos a disfrutar a nosotros mismos, ¿verdad? Y te lo repito, hay un episodio de Momentos con Male que se llama Mi Favorita. Y búscala, ¿verdad? En Spotify y también aquí en YouTube lo puedes buscar. Y, y es una charla, es una exposición de un tema que también está de ayuda para las personas que tengan interés en escucharlo. Entonces, la soledad emocional es la ausencia de relaciones significativas. No este tipo de relaciones de que tengo 1000, 10,000 amigos en Facebook, ¿verdad? Y nunca se genera un vínculo real,
¿verdad? Tangible, donde es necesario el desarrollar ese acercamiento físico de los abrazos, ¿verdad? De poder estar ahí, de podernos tomar un café juntos, de poder conversar con las personas, ¿verdad? Ahora pues tenemos la bendición, como les dije al inicio, de las redes sociales, y a veces cuando somos personas que no vivimos en el mismo país que el resto de nuestra familia, pues es una bendición vernos por videollamada. Yo disfruto ver mucho a mis hermanas y a mis hermanos, sobrinos, ¿verdad? Y sobrinas en primos, mi familia, digamos que de origen. Entonces, yo disfruto mucho poder verles, ¿verdad? A través de una pantalla, pero nunca comparado, jamás comparado como cuando yo voy y les visito, los veo, ¿verdad? Los puedo abrazar, me puedo reír con ellos, podemos llorar también en recordar cosas que nos pueden en este momento, pues estar todavía sensibles porque ya somos, mi mamá ya tiene más, pues tiempo, ya va a cumplir 3 años que murió, pero todavía su ausencia para nosotros nos pesa muchísimo, ¿verdad? Entonces, incluso cuando estamos cerca, podemos tener ese poder hasta llorar juntos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero yo estoy hablando de ese momento de soledad emocional que incluso puede suceder cuando estamos rodeados de muchas personas o con personas, no vamos a decir muchas, ¿verdad? Estamos rodeados de personas y nos podemos sentir nosotros solos, aislados, abandonados. Esa es la soledad peligrosa. A veces se genera nosotros como, así como somos seres sociables, ¿verdad? Gente que necesitamos tener interrelaciones. A veces esas interrelaciones hemos sufrido experiencias donde hemos sido defraudados, dañados, lastimados, y eso provoca que podemos nosotros empezar a fomentar y a desarrollar una soledad emocional, que preferimos decir, vale más estar solo que mal acompañado. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Entonces, es importante estar alerta. Es importante saber que si nosotros intencionalmente no nos apartamos de personas, porque es mejor no estar con ellas, ¿verdad? En ese momento, cuidar en no caer esas soledades emocionales, ese tiempo de soledad emocional. Hay 4 factores vinculados al sentimiento de la soledad emocional. Uno de ellos es el agotamiento. Otro es el aislamiento, otro es la inquietud y otro es el abatimiento. Y para estos 4 factores yo quiero comentar contigo un personaje de la Biblia que pasó por este periodo de una etapa de soledad emocional donde estos 4 factores se dieron de manera contundente. Y te animo yo a que leas, porque ahorita no lo vamos a leer, lo leas en Primera de Reyes 18 y 19. Y está aquí hablando la palabra sobre la vida del profeta Elías, un siervo de Dios impresionante, ¿verdad? Con la manifestación del poder de Dios muy, muy clara, muy respaldado por Dios siempre. Pero aquí vamos a ver estos 4 factores que llevaron a Elías a tener esa soledad emocional. En ese momento de la historia, había en el reinado de Acab, él se había casado con una mujer de otro pueblo, idólatra, que adoraban, la esposa de Acab, Jezabel, adoraban a Baal, ¿verdad? Un dios pagano. Y había 450 profetas de Baal en ese territorio, en ese reino. Y Elías, pues, era un hombre de Dios con mucho celo del Señor
Y él entró en una temporada donde él, pues, confronta, ¿verdad?, este pecado de idolatría en el pueblo y confronta a estos profetas, a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces, estamos hablando de 850 profetas de dioses falsos. Y él hace, Elías hace, pues, como te digo, hay una reunión, hay una convocatoria, ¿verdad? Para manifestar el poder de Dios. Elías no tenía que comprobarle a nadie el poder de Dios, pero sí era contundente en llevar al reino, ¿verdad? A este reino, a esta población, a reconocer al Dios verdadero. Entonces Elías hace una convocatoria, como te digo, y confronta a estos profetas, confronta incluso al pueblo, pero Elías, hay varias cosas que él hace que lo llevan a manifestar estos 4 factores de la soledad emocional. Él cuando hace esta convocatoria, este llamado, después de que los profetas de Baal no pudieron hacer que bajo el altar que ellos habían creado, en ese toro que habían matado y habían cortado en pedazos, no, el dios falso de Baal no hizo descender fuego sobre esa ofrenda. Pero entonces cuando ya toca el tiempo para Elías, Elías hace mucho esfuerzo físico. Y acuérdate que uno de los factores para la soledad emocional es el agotamiento. Agotamiento que puede ser tanto, volvamos a insistir, emocional, pero aquí vamos a hablar de este agotamiento físico, que como consecuencia después trae un agotamiento emocional y que puede ser uno de los factores que nos lleven a la soledad emocional. Él cargó 12 piedras. Él reconstruyó el altar. Cavó una zanja que tenía la capacidad para 15 litros de agua. Apiló leña. Cortó un toro en pedazos. Mató 450 profetas. Subió a la cumbre del monte Carmelo. Entonces, todo eso hizo el profeta Elías. Y te lo menciono así punto a punto porque quiero que sea tan claro para nosotros qué tanto agotamiento físico pudo tener Elías. Yo cuando pienso en ello, ya me cansé, ¿verdad? Ya nada más por pensar en estos puntos que te digo y te los voy a volver a recordar. Cargó 12 piedras, reconstruyó el altar, cavó una zanja con capacidad de 15 kilos perdón, 15 litros de agua, apiló leña, cortó un toro en pedazos, mató 450 profetas y subió a la cumbre del monte Carmelo. ¿A poco no te cansaste? Yo ya me cansé, como te digo, nomás de mencionarlo y de darme cuenta todo el esfuerzo físico que este hombre hizo. Este esfuerzo físico, este cansancio, este agotamiento, produjo que cuando Jezabel levantó una amenaza contra él huyó. ¿Sí? Entonces, acuérdate, la soledad emocional es causada por agotamiento. Este agotamiento hizo que este profeta Elías huyera y se alejara de su sirviente. Dejó a su sirviente ahí, se separó, se dividió, se alejó. Todo esto que te menciono es lo que significa la palabra soledad. Se aisló y cayó en depresión. Y él en ese momento que cae en depresión, lo que él hacía era, se fue, como te digo, huyó
se acostó debajo de un árbol, ahí Dios lo empezó a alimentar, ¿verdad? Y lo que hacía Elías era que comía y dormía. Algo que la soledad emocional produce es mucho sueño, porque es una depresión. Y esa depresión es producida por un aislamiento y entre más deprimido una persona está, más aislado está, más solo se siente. Y estando allí, se mete a una cueva, ¿no? Te das cuenta que es como ir avanzando más en la soledad emocional. Se mete a una cueva y ahí aislado, Dios le habla y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y esto a mí me quebranta. Me quebranta porque en el momento más difícil de la vida de Elías, Dios estuvo allí. No le dijo el Señor, Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Sino le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Y aquí yo te quiero animar a algo. Tal vez tú en este momento de tu vida estás pasando por este periodo de soledad emocional, donde sientes que no hay nadie que te pueda sostener, que te pueda ayudar, que te pueda entender. Y todo esto te lleva a aislarte. Algo que debes de estar seguro, segura, es que Dios siempre va a estar contigo, que tú jamás vas a estar sola, tú nunca vas a estar solo. Aún en el momento más difícil de tu vida, Dios te va a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? Y te va a decir que te levantes, que porque gran todavía te resta camino por caminar. La soledad es la combinación de un estado real y de la percepción que el individuo tiene sobre esa realidad. ¿Qué significa esto? Una de las cosas que Elías argumentó es que él era el único profeta que había quedado, profeta de Dios. Pero si tú cuando leas, y que sí te invito a que leas estos 2 capítulos, tú te vas a dar cuenta que hubo un personaje en el capítulo 18 que él escondió 10 profetas de Dios y se lo dijo a Elías. Pero Elías en esa condición emocional en la que estaba, en esa soledad, uno de los argumentos que le da a Dios es que solamente él quedaba, ¿sí? Tenía una mala percepción de la realidad contra la idea, ¿verdad? Que él tenía. Y a veces tú y yo caemos en este bache donde pensamos, como te decía hace rato, que nadie nos entiende, que estamos totalmente abandonados, que estamos totalmente solos y perdemos la perspectiva, porque siempre estamos acompañados, número uno, por Dios, y siempre hay personas a nuestro alrededor que tienen interés en nosotros. Entonces, volviendo al caso de Adán, Dios vio que no era bueno que él estuviera solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban latentes estos peligros del aislamiento. Pudiera haber llegado la actitud del corazón de Adán de aún de perder la interés de tener una relación con Dios. Y así nos podemos llegar a sentir tú y yo. Cuando nos aislamos, cuando nos dividimos, cuando nos apartamos, cuando nosotros mismos hasta nos abandonamos, cuando nos metemos a una cueva, cuando oímos amenazas y empieza el temor y preferimos huir emocionalmente de algo a enfrentar una etapa en nuestra vida. Entonces,
no es bueno que tú estés solo. Busca compañía, pero busca una buena compañía. Busca relaciones, fomenta tú las relaciones con las que ya estás, foméntalas, no te aísles, ese es un peligro. Hay características sociodemográficas que ayudan al sentimiento de soledad y uno de ellos es la edad. Cuando las personas entre más sea su edad sea avanzada, ¿verdad? Adultos mayores, tienden más a aislarse, tienden más a perder las relaciones, porque se sienten incomprendidos, porque tal vez a veces te platican las mismas cosas y tú dices, ay, eso ya me lo dijiste, ¿verdad? Pero pues, todos vamos para allá, ¿eh? Vamos a llegar a un momento que todos vamos a estar, ¿cómo se dice? Como platicando cosas que ya hemos dicho, ¿no? Mi papá me decía, ¿qué importa que ya te la haya platicado? ¿Verdad? Y mi papá no murió así muy mayor, en realidad. Para mí fue muy joven cuando él murió. Entonces, tenía 63, pero para mí era que se fue muy, muy rápido. Entonces, la edad. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Busquémoslo, hablemos con ellos, abracémosles. Crear, hay que crear con ellos nuevos recuerdos. Por eso no hablan de otra cosa. Algunos dicen que porque su memoria actual es más corta que lo que vivieron, ¿verdad? En su niñez, en su adolescencia, en su juventud, pues tal vez sí, pero entonces seamos intencionales en crear con ellos nuevos recuerdos. Salgamos con ellos, invitémosles a salir, ¿verdad? A no dejarlos en casa siempre, a, claro, dentro de la medida que ellos se puedan tengan la capacidad de movimiento, pero tengamos esa intencionalidad también nosotros de ser personas que contienen a otros, ¿verdad? Que soportan, que ayudan, que somos, no nomás nos quedemos en nuestra soledad, digámoslo así, ¿verdad? Sino que seamos, percibamos el de los que están cercanos a nosotros y generemos, ¿verdad? Que puedan salir o que no caigan en esta actitud, en esta enfermedad emocional que ahora se está considerando así una patología, la soledad. También la adolescencia es otra de las edades que ayudan, ¿verdad? Que promueven a que las personas se dividan, se aíslen. Entonces, alguien dice, ay, no, pues es que están en la etapa del dolor, ¿verdad? Pues sí se llama adolescencia porque están, se adolece, ¿verdad? De muchas cosas, se adolece a nivel hormonal, a nivel emocional, ¿verdad? Cerebral, hay una transición fuerte en esta temporada de la vida. Entonces, pues tienden las personas en la adolescencia a no querer ya hacer cosas con los padres, ¿verdad? A decir, prefiero estar en la casa jugando los videojuegos, viendo las redes sociales, ¿verdad? Se cuenta así. Entonces, pero igual que con un anciano mayor, creemos espacios, generemos relaciones fuertes, ¿verdad? Con las personas que tengan esa edad y que sean parte de nuestra familia. Otro de los factores sociodemográficos que ayudan a la soledad es el género. Y género, mujer y hombre, ¿verdad? Entonces, pero mayormente, aquí el que es más susceptible, el género más susceptible para la soledad es la mujer. La mujer tiende más a caer en esos baches emocionales y a permanecer, ¿verdad? En ellos por varios tiempo. Entonces, seamos cuidadosas porque nosotros, por ejemplo, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres nos la pasamos en cambios hormonales constantes, ¿no? O sea, desde que yo creo que nacemos, ¿no? Pero somos más susceptibles a esto por ello, porque este juego de altas y bajas hormonales, ¿verdad? Nos pueden llevar a aislarnos, a apartarnos, a sentirnos nosotros como a veces que nos hacen para un lado. Entonces ahí tenemos que estar bien a la usada, ¿verdad? Muy, muy, muy listas,
para nosotros estar, no escondernos detrás de todos esos trastornos y cambios emocionales y ser intencionales en cuidarnos emocionalmente. Otra de las cosas que también pueden, en este sentido sociodemográfico, ayudar a la soledad es el nivel económico. A veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo salir, no puedo ir, no puedo irme a tomar un café, no puedo ir, haz de cuenta así, porque no tengo dinero. Pues haz tu ahorrito, ¿verdad? Haz tu, no sé cómo le llaman en algún otro lado, ¿verdad? Pero tu alcancía, decimos en México, ¿no? Haz ahí de peso en peso, ¿verdad? Hasta que completes y para ti y para otra persona e invita a otra persona a salir, ¿verdad? Genera tú estos espacios, porque a veces el decir no tengo, no puedo, ¿verdad? Nos aísla de las personas, nos descartamos y decimos, no, pues Malena dice eso porque pues a lo mejor ella sí tiene, no, yo también hago mis ahorros para poder ir y convivir, ¿verdad? Con las personas. Otro de los factores sociodemográficos que influyen en el sentimiento de la soledad es la falta de una red social fuerte, significativa, de cantidad y de calidad. ¿Y estos quiénes son? ¿Verdad? Porque nosotros decimos red social, ya nos vamos a lo normal que ya se nos hace a nosotros, ¿no? Al Facebook, al Instagram. No, esos no son una red social significativa. Son importantes, son necesarias, las disfrutamos, sí, pero significativas es en el sentido que nosotros intencionalmente vamos a estar cuidándonos de no caer en un bache de soledad emocional. Entonces, ¿quiénes son esa red social significativa de cantidad y de calidad? Nuestra familia, inicialmente, ¿verdad? Nuestro esposo, en el caso de los hombres, su esposa, ¿verdad? La familia, los padres con los hijos, los abuelos, ¿verdad? Los tíos, las tías, los primos, las primas. Hay que buscarnos, ¿verdad? Hay que contenernos, hay que soportarnos en el sentido de crear una plataforma de relaciones fuertes, de vínculos sanos, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros fomentar esto, esa red social orgánica, física, ¿verdad? Y aprovechemos también estas redes que te digo, a través de las que conocemos ahorita del internet, pero sobre todo, porque mira, el abrazo es muy importante. El podernos abrazar genera en nosotros, ¿verdad? Serotonina, nos saca de eso, genera alegría, genera un bienestar, un confort. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Formar esta red social, fomentarla, ¿cómo se dice? Cuidarla, regarla, regarla. También hay vivencias, como te decía hace rato, experiencias personales que se han dado, ¿verdad? Que no han sido las mejores y que lastiman a las personas, y estas igual, a veces se han generado en la primera red social orgánica que es la familia. Y eso a veces ha generado que se pierdan relaciones, se corten las relaciones y se haya un aislamiento, haya una división. Y acuérdate, división, aislamiento significa soledad. Entonces, que esas vivencias del pasado, aquí ir al Espíritu Santo que sane nuestros corazones porque es el único que lo puede hacer. Y restauremos esas relaciones, acerquémonos. A veces decimos, es que siempre me toca a mí hablar, es que a mí siempre me toca buscar, es que a mí, qué bueno que te toque a ti, ¿verdad?
Por algo Dios te ha dado esa habilidad, Dios te ha dado esa capacidad. Entonces no te sientas como, ¿por qué siempre tengo que ser yo el que dé el primer paso? Dalo, porque el Espíritu Santo es el que te está inspirando. Y todos nos necesitamos. No es bueno que estemos solos. Y ya casi para concluir, te quiero leer en 2 versiones, eh, una parte en el libro de Eclesiastés, un libro escrito por el rey Salomón. Dice Eclesiastés 4, 9, 12. 2 son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Aquí no se está refiriendo a cuando caes en un afán, sino a sus labores, a las cosas que se hacen. Te lo repito, 2 son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay del que tropieza y no hay quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno puede ser vencido, pero 2 presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esa es en la Reina Valera contemporánea. Y ahora te la voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Es mejor ser 2 que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si 2 personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son 2, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces, imagínate, o sea, qué impresionante, ¿verdad? Todo está escrito en la palabra. Vimos que Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Hay peligros en la soledad. En esa soledad en la que nos dividimos, en la que nos aislamos, en la que nos apartamos, podemos caer en depresión. Pero otro de los peligros, y que te dije que te los iba a mencionar al final, o que te dije adelantito, es que a veces en esa soledad las personas pueden caer en dependencia emocional, una dependencia emocional tóxica, que con tal de que mejor, o sea, de que no estar solo, ¿verdad? Porque esa es la contraparte, ¿verdad? Y dicen, no, 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 es que a mí me da miedo estar solo. Entonces, permiten relaciones de abuso y de maltrato. Qué peligroso. Qué peligroso es tanto el aislarte, el dividirte, como el querer recurrir a relaciones de codependencia, a querer tener por decir, no, es que me da miedo pasar el resto de mi vida sola. ¿Qué importa que esta persona me abuse emocionalmente, psicológicamente, ¿verdad? Físicamente? No importa que me maltrate. Y eso está en el inconsciente a veces, pero más peligroso cuando uno todavía está en el consciente, ¿verdad? Y que la persona dice, es que no quiero estar sola, no quiero estar sola. Y permite este tipo de relaciones. Entonces, es peligroso, ¿verdad? Es peligroso tenerle miedo incluso a la soledad, ¿verdad? No debemos de buscarla
no debemos de fomentarla, pero sí cuando nosotros estamos viendo que nos estamos dividiendo, que nos estamos alejando, que nos estamos aislando, necesitamos checar si estamos cansados. Necesitamos checar si estamos creando ese aislamiento de una manera consciente. Necesitamos checar si tenemos muchas inquietudes en nuestra mente y si estamos abatidos. Hay cosas en la vida que suceden que no nos gustaría que sucedieran. Hay decisiones que las personas toman que no nos gustarían que tomaran. Y eso empieza a alejarnos de las personas. Dios quiere que las relaciones sean sanas. Entonces, muchas veces tú vas a tener que no estar de acuerdo, pero no puedes hacer nada con las decisiones que otras personas tomen. No te aísles de esas personas. No nos debemos de aislar porque no pensamos igual. No nos debemos de dividir porque no compartimos las cosas a la misma medida, en el sentido del criterio, del pensamiento, de la opinión. Como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, no es más fácil para nosotros relacionarnos con las personas que piensan igual que nosotros, pero sí nos aislamos mucho cuando creemos que las personas no comparten lo mismo que nosotros. Incluso de manera religiosa, a veces no fomentamos relaciones y nos aislamos, nos dividimos, creamos una soledad con nuestros familiares porque no tienen la misma manera de pensar que nosotros en relación a la fe. Y yo te voy a recordar algo. Nadie va a reconocer a Cristo Jesús como su Salvador si el Padre no se lo revela. Entonces, no te tienes por qué aislar, ¿verdad? No te tienes por qué. Genera estas relaciones de soporte, de plataforma emocional, que nos podamos ayudar unos a los otros. Recuerda la vida de Elías. Ve esta temporada de su vida, Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, y recuerda Eclesiastés. 2 son mejor que 1. Si uno cae, el otro lo levanta. ¿Sí? Busca a tus seres amados que sienten que se han dividido, que se han aislado. Búscales. Y si tú eres el que te has aislado, la que te has aislado, sal de la cueva. Dios te dice, ¿por qué estás aquí? Sal de aquí. Cordón de 3 dobleces. No se corta fácilmente. Es mejor 3. 2 trae beneficio. Es mejor 3. ¿Sí? Rodéate del mayor número posible de personas que te aman. ¿Qué importa que no piensen igual que tú? ¿Qué importa que no decidan igual que tú? Pero fomenta esas relaciones de grupos de red social fuerte, sólidas, que te traen el beneficio de no caer en el peligro de la soledad emocional. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Momentos con Male. Hasta luego. Música, palabra de Dios, reflexiones, consejos, entrevistas y mucho más con Malena Quirós y Eric Pardo. En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.